Gloria a Dios, le damos la gracia al Señor en este momento. Gloria a Dios, aleluya, ya que ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, vamos a estar atentos. Vamos a escuchar la palabra del Señor por un momento. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que Dios trae para nosotros es para bendición. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta noche vamos a brindarle un fuerte aplauso a Cristo mientras pasa nuestro hermano predicador por este lugar. Gloria a Dios, alábale que Él vive en esta noche. Bate esas palmas con alegría y con gozo. Gloria a Dios, aleluya, a su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dígalo más fuerte. Gloria. Y a su nombre. Con mucha alegría y con mucho gozo para glorificar el nombre del Señor. Ok, muy alegre de estar esta noche nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gracias a Dios por mis hermanos pastores que el día de hoy nos visitan, que vienen de una y de otra parte para oír la palabra del Señor y que han venido con la iglesia. Dios bendiga a mi hermano Emiliano y Dios bendiga también a mi familia que está por acá, mi esposa y mis hermanos que andan conmigo también de allá de Barquisimeto. Vamos a ponernos en pie y leamos la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, el versículo 4, por favor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo y diga: y Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Levante la mano para arriba y ore conmigo, pero le sube volumen a la oración. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Señor amado, esta noche estamos en este lugar para alabarte y para glorificarte, Señor. Gracias y más gracias por la oportunidad que nos brindas para predicar tu palabra en estos tiempos postreros, Señor. La iglesia dice: pueden tomar asiento, hermanos míos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria. Ok, queremos hablarles esta noche bajo el tema falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria. Queremos hablar bajo este tema en vista de la imperiosa necesidad de las cosas que se están viendo en estos tiempos postreros. Y quiero comenzar diciéndole que andaba predicando la palabra allá en Barquisimeto, a un lugar distante como a 2 horas, a un lugar hacia un campo. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve predicando esa campaña fue que un pastor, mientras estábamos allí en la campaña y compartíamos, digamos, experiencia, nos pudo contar una experiencia que tuvo con el Señor. Y me decía que Dios le revelaba a él en una ocasión que estaba él acostado en una hamaca. Y decía que el pastor, que Dios le está mostrando una visión, que a lo lejos viene un hombre y viene con la cabeza hacia abajo. Y él está acostado en la hamaca, que el pastor en la visión que él está viendo, y ve que a lo lejos viene un hombre con la cabeza hacia abajo. Pero en el pensamiento decía: aquel que viene allá es un demonio. Y aquel
que venía con la cabeza abajo, y él sabía, como leyéndole la mente, de que aquel que venía a hacerle un daño a él. Y comenzó aquel hombre a avanzar con la cabeza hacia abajo y un sombrero, y no daba el frente, y llegó a una distancia más o menos de unos 3 metros, se paró, él está viendo la visión, está viendo que el hombre está llegando ahí, y le dice a aquel hombre: ¿a qué vienes?, le dice la visión. Y aquel ser no le contestó nada. En la mente dice que él pensó y dijo: no me contesta nada porque no he usado el nombre del Señor, no le he dicho en el nombre de Jesucristo. Y dice que en aquel momento, cuando viene aquel pensamiento en la visión, le dice: en el nombre de Jesucristo, dime quién eres y a qué vienes. En aquel momento el demonio abrió la boca y dijo: yo soy el demonio que le pongo la ceguera a los pastores en las iglesias para que no recriminen el pecado. Y en aquel momento, en aquella visión, el hombre se llenó de la autoridad de Dios y lo reprendió en el nombre de Jesús, y dice que el demonio desapareció al momento. ¿Qué quiero decirles con esta visión y qué quiero hablarles? Hermanos míos, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Amigos míos, tú que oyes la palabra, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero esos tiempos que estamos viviendo tan difícil, hermanos míos, también nos están enseñando que las profecías en la Biblia se están cumpliendo. Y que las cosas que están pasando están en la misma palabra del Señor. Y que Jesús en una ocasión advirtió, habló, les dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Quiere decir que una de las cosas que más se va a propagar para estos tiempos finales es el engaño. El engaño en toda su dimensión. El engaño por todos lados. El engaño arriba, abajo, en los campos y en todo lugar. Hermanos míos, pero bíblicamente nos hemos podido dar de cuenta que estamos viviendo un tiempo terrible que le ha traído mucha confusión hasta la misma iglesia del Señor. Que hay confusiones metidas terriblemente y que hay gente pataleando, hermanos, engañados por doctrinas, hermanos míos, que son diabólicas en la misma iglesia. Que son doctrinas satánicas y que su asiento es del mismo infierno. Que se ha venido el diablo levantando para ir engañando, porque él sabe que le resta poco tiempo y que de un momento a otro la iglesia se va a ir con el Señor. ¿Aló? ¿Se fueron? La iglesia se va con el Señor. Eso es para que usted diga amén. Aquel que está esperando al Señor debe ser motivo de brincar de alegría y de gozo. Y el Señor, a través de la palabra del Señor, nos ha advertido y nos advierte siempre sobre la necesidad, hermanos míos, de estar vigilante en estos tiempos con estas situaciones críticas que se han venido a este mundo y que están, hermanos, tomando dimensiones terribles a grandes proporciones para engañar aún a los escogidos del Señor, que hoy en día caminan de un lado para otro y que ha traído confusiones, hermanos míos, doctrinas torcidas en muchas iglesias, trayéndole, hermanos, ese daño tan irreparable en muchas partes donde he ido a predicar. Sabe, hermanos míos, que estuve predicando en una congregación que se guardaba como se guarda usted, pero después de pasar muchos tiempos se vino una doctrina, hermanos, que fue envolviendo aquella congregación y la fue llenando de muchas costumbres mundanas y de muchas costumbres del mundo, y aquella iglesia comenzó a perder el hilo, el cual Dios, o el camino que Dios le había establecido, y comenzó a torcer el camino y a torcer el camino, y comenzaron a entrar algunas doctrinas, hermanos, mundanas que dañan a la iglesia del Señor, y comenzó el pastor a perder la visión, y comenzaron también los diáconos a perder la visión, y aquella iglesia se corrompió a tal punto que comenzaron a practicar obras que se practican
prácticas en el mundo. Iglesia que antes se guardaba para el Señor, ahora había dentro de ella, o hay dentro de ella, actividades como sábado sensacional, como sábado gigante. Ya dejaron de guardarse para Dios, comenzaron a botar el velo, porque era algo anticuado, antiguo, alejado de las cosas culturales de este tiempo, porque dicen según hay que modernizar las cosas. Pero déjeme decirle que el evangelio viene siendo el mismo y que Dios no ha cambiado. Dios no se pintó el pelo de negro porque lo tenía blanco y estaba viejo. Él sigue siendo el mismo y la doctrina del Señor sigue siendo la misma, y Él no cambia ni cambiará. Por eso el pueblo de Dios tampoco tiene que estar cambiando la doctrina que Dios le ha dado. Alabado y glorificado sea Cristo. Mira, hermano, se empezó a meter esa situación, y una iglesia tan conservada y tan guardada para Dios, usted pasa y no la conoce ahorita. Y usted ve a las hermanas y tampoco las conoce. Y comenzó Dios a dar revelaciones y a mostrar que habían perdido el camino, y a mostrar que debían volver a la senda antigua, y a mostrar que esas prácticas no debían seguir haciéndolas en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque habían agarrado una costumbre, hermano, de entretener a las personas. ¿Sabe que se ha prestado esa doctrina falsa ahora llamada los encuentricos? Esos tales encuentros que está dañando a muchas iglesias del Señor. Y las prácticas son prácticas del mismo mundo. Entendamos una cosa, hermano. Padre, nosotros por la misma palabra de Dios entendemos, y tenga en claro esto que le digo esta noche: el evangelio no nació en la tierra, el evangelio nació en el cielo y lo trajo el Señor Jesucristo. Y si el evangelio nació en el cielo, es eterno. Y si el evangelio nació en el cielo, viene cargado de una cultura celestial. Entonces, ¿por qué las iglesias tienen que agarrar las culturas del mundo y comenzar a meter en la iglesia para que la iglesia se desvíe? ¿Por qué las mujeres tienen que ser como las mujeres del mundo? Tienen que ser diferentes. ¿Sabe por qué? Porque la cultura que nos trajo el Señor viene de arriba. Entonces los que vivimos aquí abajo tenemos que tomar el evangelio para vivirlo tal y cual como se nos ha entregado, sin cambiar nada. No vivir un evangelio y tomando las palabras de un profeta de Kenia, hermanos míos. No vivir un evangelio horizontal, un evangelio terrenal, un evangelio, hermanos, que no nos lleva al cielo, un evangelio que no tiene santidad. No es evangelio que no tiene santidad, es un evangelio falso, es un evangelio, hermanos, que no tiene base bíblica, es un evangelio que lleva a la gente a la perdición, porque ese evangelio produce o viene de los mismos hombres según sus propias interpretaciones y no conforme a la palabra de Dios. El evangelio, o ese evangelio que se llama de la prosperidad sin santidad, hermanos míos, hay que sacarlo de la iglesia, hay que sacarlo de nuestra vida, porque eso es basura del mismo infierno, y hay que convertirse verdaderamente en un cristiano firme y sólido en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Engaño. Hermanos míos, los profetas y muchos profetas de hoy, ¿de qué hablan? ¿Ah? ¿De qué hablan los profetas de hoy en día? Hablan es de edificios, hablan es de casas, hablan es de riquezas, hablan es de dinero. ¿Y la santidad qué? ¿Y la santidad qué? ¿Y la santidad qué? ¿De qué hablan muchos profetas llamados de la prosperidad? De dinero. ¿De qué hablan muchos profetas de la prosperidad hoy en día? De casas, de edificios y de riqueza. Y digo yo, para mi entender, hermanos, que el texto preferido de ellos es el que dice Génesis capítulo 13 versículo 2. Abraham era riquísimo en ganado, en oro y plata. Hermanos míos, se ha venido una falsedad terrible y se ha metido en la iglesia, y muchos andan abrazados con ese evangelio mundano, y muchos andan abrazados con ese evangelio tibio, y muchos andan abrazados con ese tipo de doctrinas de enseñanza que traen muchos profetas, que cuando usted los estudia a la luz de la palabra son profetas o predicadores
una vida santa, apartada del pecado, sino que todo se permite, todo se acepta, todo lo que está en el mundo se está recogiendo para meterlo en la iglesia. Y quien dice algo, no hay quien reclame, no hay quien levante la voz para predicar, no hay quien recrimine esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha agarrado mucha fuerza, inclusive dentro de la iglesia, y a muchos líderes les han puesto el paño de la ceguera para que no recriminen el pecado. El Señor dijo que tuviésemos cuidado en este tiempo. Mirad que nadie os engañe. Se está viviendo esa atmósfera de engaño en este tiempo y tenemos que abrir los ojos, porque si no somos santos, si no nos guardamos para Dios, si no nos mantenemos en la palabra, nunca podremos volar para estar con el Señor. Entendamos que todas las cosas que tengamos que hacer en la iglesia y practicar tienen que tener una base por lo menos bíblica. No nos dejemos engañar por tantos cuentos de hombres corruptos, de hombres avariciosos, de profetas falsos y engañadores, de hombres que su acento o su doctrina viene del mismo diablo y están engañando la iglesia. Abramos los ojos a la realidad, porque el tiempo